Esta charla es el tema de constitucionalismo social. Si decimos que hay constitucionalismo social, queremos decir que hay leyes sociales, pero también estamos diciendo que hay constitucionalismo liberal. Hay dos tipos de constitucionalismo: el liberal, que hoy está vigente, y el social, que es el nuestro. Por eso hablamos de constitucionalismo social. Como hay dos clases de modelos de Estado: el Estado liberal, que defiende intereses individuales, y el Estado social, que es el nuestro, que defiende intereses colectivos. O sea, tenemos un modelo de Estado liberal y un modelo de Estado social. Tenemos un modelo de constitución liberal, la vigente, actual, y un modelo de constitución social. Tenemos una clase de derechos, que son los derechos individuales o de primera generación, y tenemos los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Los derechos de primera generación son los clásicos, ¿no? De transitar, la propiedad privada, de entrar y salir del país, los clásicos, que en la Constitución está en el artículo 14, en la Constitución actual. Y tenemos los derechos sociales, que eran propios de nuestra Constitución Social del 49, derecho a la familia, derecho a la ancianidad, derecho a la juventud, derecho a la salud gratuita, derecho a la educación gratuita, derecho a asociarse los trabajadores en sindicatos, derecho a una vivienda digna. Todos esos son derechos sociales que el peronismo logró conquistarlos y llevarlos no solamente al ejercicio político, sino también llevarlos a una constitución, a una carta fundamental para que toda la vida el país sea así, tenga esos derechos. Sin negar los individuales, pero sí reafirmando que teníamos que tener un Estado que intervenga en la economía. No un Estado que no intervenga en la economía, que deje hacer al capitalismo lo que quiera. Que teníamos que tener un Estado que distribuya la riqueza, porque ya se advertía en esa época que había una gran concentración de riqueza en pocas manos, que se fue concentrando cada vez más, ¿no? Hoy el 1% de la población mundial, el 1%, tiene el 60% de la riqueza del mundo. En Argentina el 1% tiene casi el 45% de la riqueza, el 1%. O sea, hay un proceso de concentración tremendo, producto de las reglas del capitalismo. El capitalismo tiene una tendencia imparable, que es la concentración de la riqueza en pocas manos y el aumento de la pobreza en muchos seres humanos. Es imparable. Es como una máquina que concentra la riqueza en pocas manos. Opera sola. El sistema es así. Ya se advertía en el 45. ¿Y qué necesita para acumular más riqueza? Porque el objetivo no es la riqueza social, que es lo opuesto, es el lucro. ¿Qué necesita? Necesita que no haya ninguna ley que impida ese proceso. Ninguna ley que le dé atribuciones al Estado para corregir la concentración de la riqueza. Necesita un Estado ausente. Cuando nosotros decimos Estado presente, ¿qué estamos diciendo? Un Estado que intervenga en la economía. Que no permita que el capitalismo concentre cada vez más riqueza en pocas manos. Que aparte es como un doble delito la concentración, porque lo saca de la producción al dinero, saca el capital de la inversión. Cuando se acumula en fondos fiscales, en paraísos fiscales, cuando se acumula en el sistema financiero, está restando capital producido por los seres humanos, aprovechándose para guardarlo, para enriquecer a pocas manos. Lo saca del sistema productivo, además de generar concentración de riqueza. Por lo tanto, es un tema absolutamente actual de cómo nosotros en Argentina somos capaces de construir un gobierno popular que tenga las mayorías necesarias en las cámaras para volver al constitucionalismo social del peronismo. El bienestar de todos, pero hoy pactar además es garantizar libertades individuales o la vida de las personas, porque el capitalismo también en su afán de concertar riquezas, todo aquel que se opone, antes lo mataban. Se cortó la luz porque ya desarrollan las tareas. Antes a que se oponía lo mataban. ¿Por qué creen que hubo 30.000 desaparecidos? Porque los mataban. Si te opones a la concentración de la riqueza, te mato. Ese es el mensaje. Antes, a tener un sistema como la esclavitud, que consideraba al ser humano una cosa, en vez de un sujeto. Entonces, matar la cosa no era ningún problema, moral incluso, ¿no? Pero luego, con el reconocimiento de la persona humana, bueno, ya eran homicidios planificados, ¿no?
o crear sistemas de terrorismo de Estado o Estado terrorista. Y el otro método, ya menos salvaje, era meter preso al dirigente, ¿no? Vos te desmarcás, vos pedís un Estado interventor que redistribuya la riqueza, que regule esta voracidad del mercado, o empezás a pedir derechos sociales, derechos a un salario digno, a jubilaciones, a estabilidad, derecho a huelga, te meto preso, ¿no? Y te meto preso a los líderes, como una manera ejemplificadora. Y te lo meto preso hasta con un ritual, como era hace 200 años, en la época de la Inquisición, que primero te paseaba en el centro de los pueblos, en lo posible desnudo, o con billetes, y después te prendían fuego en el medio de la plaza, para que todos sepan que nadie podía usar contra el sistema capitalista, o decapitaban a los líderes, ¿no? Y ponían en un palo la cabeza, ¿no? Pusieron como Facundo, ¿no? Eran métodos de escarmiento, y eso se fue manteniendo en el tiempo, ¿no? Y hasta estos días tenemos un gobierno liberal que ha metido presa a la principal líder de la oposición argentina. Tenemos un gobierno que acaba de procesar al expresidente de la nación. Tenemos un gobierno que además trata de traidor a la vicepresidenta. Y tenemos un gobierno que además, en su autoritarismo, es capaz de, aunque son del mismo espacio político, dejar la mano extendida a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un día patrio y pasar, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que hoy se jacta de su autoridad, pero no es nuevo, porque también la persecución y la violación de la libertad existió también en épocas anteriores. Y fue víctima de Vido, fue víctima Zanini, fue víctima de muchísimos grandes militantes. Y acá me por lo tanto, ¿qué hay? Hay una ideología liberal, hay una doctrina liberal, segundo factor, son 4 factores: ideología, doctrina, hay leyes que hay que sancionar, lo de la más importante es la Constitución, ¿no? Y hay aparato de justicia. Con esos 4 elementos, son elementos básicos para el control de un pueblo, de una nación, que maneja el imperialismo, los factores financieros de poder para dominar un pueblo. Son 4 factores. ¿Cuáles son nuestros factores? Los nuestros, ¿no? Que hemos sido perseguidos desde que creamos nuestro movimiento, ¿no? Desde 1945. ¿Tenemos nuestra ideología? Sí. Ahí lo diferenciamos recién. Es humanista. Cuando dice humanismo, que dice, me diferencio del materialismo en términos económicos. ¿Cuál es el materialismo? Es el capitalismo. Es la búsqueda del lucro. Y también cuando nace el peronismo existía otro materialismo que era más noble, pero que en definitiva no priorizaba el hombre, sino que priorizaba el Estado. Una visión de que todo por el Estado, nada sin el Estado. Que era el comunismo. Eran los 2 materialismos existentes: el materialismo capitalista y el materialismo marxista, que se definía como marxista-leninista y que era materialismo dialéctico, ¿no? Por las 2 concepciones filosóficas, el materialismo y la dialéctica hegeliana. Bueno, ahí hay una ideología. ¿Cuál era nuestra? Era el humanismo. Que decíamos, queremos que el ser humano viva bien. Antes se decía el hombre, ahora felizmente con todos los movimientos feministas ya no se dice más el hombre, pero el concepto hombre estaba en confesiones internacionales hasta hace poco, ¿no? En la Declaración de la Razón Francesa, pero dice a los hombres del mundo. Bueno, pero era, digamos, estaba definido ya en nuestra concepción ideológica que éramos el humanismo. El eje tiene que ser el ser humano. No puede estar subordinado al capitalismo y tampoco a una visión del Estado. Yo soy el Estado y bueno, quiero que toda la Argentina por ahí trabaje 15 horas por día para la grandeza del Estado, todo por el Estado, nada sin el Estado, ¿no? Eso tampoco forma parte de nuestra ideología. Eso es humanismo. Y mucho viene, por eso bien dijo Guillermo, del cristianismo. ¿Por qué? Porque en realidad en el siglo XIX, luego que el ser humano creyó que abolía la esclavitud, yo siempre digo, Guillermo, que hay 2 grandes luchas en la historia de la humanidad, hay 2 poderes. La lucha por la libertad contra la esclavitud, que duró nada más y nada menos que 3.500 años.
Porque la lucha por la libertad, si uno ve algún registro histórico, ve los pueblos judíos cuando sale de Israel, 1000 años antes de Cristo, empieza la marcha, ¿no? Por la libertad, por ser libre, no estar esclavizados por el faraón. Un registro histórico. En Oriente hay otros registros también, pero son largas luchas. Y la otra lucha es la lucha por la igualdad. Nosotros hoy estamos en la etapa de la lucha por la igualdad, porque ya la libertad fue conseguida con la abolición de la esclavitud. Pero no fue rápidamente conseguida, porque cuando el capitalismo advirtió que había movimientos sociales en todo el mundo diciendo los esclavos somos seres humanos, ¿no? Los esclavos somos personas, no nos pueden tirar a los leones, matarnos, cortarnos, pisarnos, somos seres humanos. Esa lucha por la libertad fue una lucha milenaria, y habría habido reuniones, digo yo, Guillermo, como acá, que estamos discutiendo cómo logramos el otro objetivo, que es la unidad, pero llena de avances y retrocesos. Vamos a creer que las luchas, conocemos Espartaco, por ejemplo, que algún día dijeron vamos a ser libres y el poder económico lo permitió. No, reaccionó. Entonces, en la historia de la humanidad tenemos dos grandes desafíos, como la lucha por la libertad y hoy la lucha por la igualdad. Y dos factores: el poder económico concentrado y el poder popular. En la medida en que uno de los dos factores se fortalece, avanza sobre el otro. El poder económico, ¿qué quería? Esclavitud. ¿Y hoy qué quiere? Desigualdad y concentración de la riqueza. El poder popular, ¿qué quería? Libertad, no esclavitud. ¿Y qué quiere ahora? Igualdad. Lo que nosotros llamamos justicia social. Los partidos políticos vienen a ser colores de los poderes. Uno dice el PRO, amarillo, digo colores porque se usan colores, ¿no? El PRO, amarillo, los liberales violetas, es lo mismo. Es todo lo mismo. Algunos, como el radicalismo, son mitad y mitad. Nosotros somos bien diferenciados, ¿no? Y siguiendo con este pequeño antecedente histórico, no me quiero pasar el tiempo, pero cuando finalmente la lucha por la libertad triunfa y llegamos a la abolición de la esclavitud, fíjate que yo decía un dato, ¿no? Se inició la lucha por la libertad en 1000 años antes de Cristo, y nuestro país consagró la abolición de la esclavitud en el hermosísimo artículo 15 de la Constitución en 1853. Sumen 1000 más 1853, 2500 años de lucha, 2500 años de avance y retroceso. Lo quisieron hacer en la Asamblea del año 13 acá, pero no, Brasil se opuso, porque Brasil tenía un gran mercado de esclavos, y los nuestros que fueron a Tucumán se animaron a decir libertad de vivienda. Querían abolir la esclavitud y no se animaron, se quejó Brasil. Entonces dijeron, bueno, está bien, no abolimos la esclavitud, pero por lo menos, dijeron nuestros patriotas, dejemos que los hijos de las negras sean libres, que es libertad de vivienda. Entonces ya los negritos que nacían eran libres. Pero claro, llegamos a abolir la esclavitud recién en 1853. Y Brasil también se quejó. Brasil mantuvo la esclavitud hasta el año 1880. Bueno, y ahí los argentinos se cansaron y dijeron, no, basta esclavitud. Y por eso sanciona el 15 de la Constitución, que está hermoso, dice que Argentina consagra la abolición de la esclavitud para los argentinos y para todo aquel que pise el suelo argentino. Porque Brasil tiene miedo que se escapen de allá, pisen el suelo argentino y quedan libres. Y bueno, ahí dijo nuestro constituyente, el que pisa el suelo argentino es libre. Y hoy los argentinos podemos estar orgullosos. Fuimos de los primeros países del mundo que abolió la esclavitud. Ahora, abolir la esclavitud. El capitalismo no se quedó quieto, el poder económico. ¿Qué hizo? Le compró esa libertad al ser humano. ¿Cómo se lo compró? Con el salario miserable, 1853, jornadas laborales de 16, 18 horas, sin vacaciones, mujeres embarazadas trabajando, niños trabajando. Hubo una recompra de la esclavitud y una vulneración de los derechos esenciales del ser humano. Y quien primero reacciona, de un lado es el marxismo, que lo empieza a cuestionar, ¿no? Marx, 1850, 1860, pero con otra visión materialista. Pero la que produce una reacción, que es el fundamento de nuestra doctrina, es la Iglesia Católica. Y lo
yo celebro que este Papa se llame León XIV, porque el que escribe la primera encíclica por la justicia social es León XIII. León XIII, en 1893, dicta la Rerum Novarum, que fue el nacimiento de las ideas sociales en el mundo, de lo que hoy llamamos el constitucionalismo social, el principio antecedente, que ya va a salir ahora nuevamente, porque a algunos se le va a ocurrir que a ver por qué el Papa llama León XIV. Y cuando empiecen a profundizar y se encuentre que lo hace para continuar la obra de León XIII, se van a dar cuenta de la existencia de la Rerum Novarum como pieza fundamental. El liberalismo, en términos ideológicos, tiene una unidad blindada, que es la propiedad, ¿no? La propiedad es santa, no se puede tocar, ¿no? Y ahí en la Rerum Novarum, la Iglesia hace una innovación. Dice, la propiedad del capitalismo no es inviolable, pero tampoco es la desaparición de la propiedad que quiere el marxismo. Ni desaparición de la propiedad, que desaparezcan las propiedades. La vivienda, por ejemplo, de uno, que no sea más de uno, que sea del Estado. Como ha pasado hace poquito en Rusia y en China, ¿no? Que las propiedades del Estado, la vivienda familiar. Ni eso, dice la Iglesia, ni tampoco el abuso de la propiedad privada. Y abre un surco al medio. Y dice una definición: la propiedad privada tiene que cumplir una función social. Esa es la definición de propiedad privada del peronismo. No el abuso de la propiedad. Y eso fue una audacia enorme. Fíjense, a mí me tocó ser parte de la reforma del Código Civil. Nosotros quisimos incluir en el Código Civil argentino que la propiedad tenga una función social. No pasó por el Congreso. No se animó el Congreso argentino. No se animó a volver al 49. No se animó. Para mí fue una de las grandes decepciones. Porque la piedra angular de un sistema social es que la propiedad privada tenga una función social. Porque ahí uno puede avanzar sobre la rentabilidad excesiva de la empresa, sobre la fuga de capitales. Uno ahí puede avanzar sobre la concentración del capitalismo. Pero volviendo al tema, tenemos una ideología claramente, lo que llamamos humanista y cristiana, porque sale de ahí. Sale de León XIII y las encíclicas siguientes, antes del 45. Tenemos una doctrina que en Perón magistralmente, con ese enorme talento de transmitir las ideas con simpleza, hasta con alegría, con ironía, para que nos riamos, sintetiza esa ideología que Perón decía: la ideología es universal porque sirve a cualquier país del mundo, gira a todo el mundo, y abstracta, no tiene tiempo. Esperemos, puede durar 1000 años, 2000 años. La concepción del hombre como centro de la sociedad no es transitoria, no es temporaria, es universal y eterna. Pero hay que actualizarla, hay que llevarla, bajarla, como sería Cristian cuando está muy arriba en un satélite. Hay que bajarla a la Tierra, ¿no? ¿Cómo la bajaba Perón a la Tierra? Con una doctrina. O sea, la doctrina es concreta, es temporal. Se ajusta la ideología a una doctrina. Tiene que tener tiempo. ¿Cuál era la doctrina? Siglo XX, 1945, cono sur de América, país donde termina el mundo, como dijo el Papa, el fin del mundo. ¿Y cómo la sintetiza? Con 3 banderas, ¿no? Dice, la ideología humanista se sintetiza en 3 banderas. Soberanía política, basta de colonias, y soberanía del pueblo, el pueblo es el que elige, ¿no? Independencia económica, no depender, y justicia social. Maestro. Con 3 conceptos nos abre la cabeza a todos. Somos humanistas y actualizamos nuestra doctrina con 3 banderas. Ahora, eso puede ser un libro que esté en una biblioteca. Dice, bueno, en Argentina hubo un pensador que se le ocurrió desarrollar una doctrina a partir de una ideología. Y qué interesante que, ¿no? Porque habla de 3 conceptos interesantes: independencia económica, que los países no sean colonias, que el pueblo elija sus autoridades, su soberanía política hacia afuera, hacia adentro, que además sea independiente económicamente y que pregone la justicia social. Interesantísimo. Pero es un librito en una biblioteca. Es este. Uno agarra un libro, bueno, si Perón fuera escritor sería esto. Hay que fortalecer el otro factor, que es el poder popular. ¿Y que se hace de qué manera?
Lo primero, lo dijo Guillermo también, Guillermo casi sintetizó todo, pensando que el enemigo está fuera del país, no está dentro. Por eso dice unidad. Perón decía, la única política es la política mundial. Lo de acá es un tema de provincia, cómo se reparte entre las provincias. Pero Perón decía, la única política es la política mundial, la política internacional. Se paraba como buen militar y miraba el mundo, ¿no? En que ante el mundo, ¿cómo nos pueden saquear? Decía. ¿Cómo se pueden llevar los minerales? Que siempre se los llevaron. Toda la plata de Bolivia, todo el oro de Perú, todo el oro de México. Lo que se llevan los después. Bueno, ahora tenemos un fallo disparatado que nos quieren sacar IPF, ¿no? Por ejemplo. A partir de esa visión, él desarrolla dos cosas que son fundamentales para nosotros. Una fuerza política poderosa que incorpore esta idea de un poder popular fuerte y que tenía como misión modificar la estructura normativa, porque no puedes hacer justicia social, independencia económica y no puedes hacer sobre la política si no tenés leyes. Y necesitas como tercer elemento. Y como cuarto elemento, el poder judicial. Ideología, doctrina, aparato normativo. ¿Y quién le aplica la ley? El poder judicial. Por eso él asume y cambia la Corte. Cambia la Corte que había declarado la constitucionalidad del golpe de Estado contra Irigoyen. Con un fallo pedido por el procurador en 1930 de la Corte, que les va a sonar el nombre, se llamaba el procurador, que es el jefe de los fiscales, y es el que acusa y dice que mientras el golpe militar, el primer golpe militar de la Argentina, 1930, mientras el golpe militar, los militares, la Fuerza Armada garanticen la Constitución y el orden, el golpe es legítimo, que fue el huevo de la serpiente, ahí empezó todo. Y se llamaba el procurador de la Corte Horacio Rodríguez Larreta, que es el tatarabuelo de este. Bueno, ahí Perón, ¿qué hace cuando asume? Dice, con esta Corte no puedo gobernar, porque si esta Corte legitimó la interrupción del orden democrático, no puedo gobernar. Y brillantemente promueve desde el Senado la destitución de esa Corte y una nueva Corte. Y entonces se encuentra que tiene una ideología clara, una doctrina precisa, tiene un aparato normativo en desarrollo, no tenía aún esta Constitución, que la tiene 4 años después, y tiene un poder judicial que interpreta la voluntad popular, claramente, ¿no? Y por eso avanza y hace todas las transformaciones que llegó a hacer. Y hace un instrumento normativo extraordinariamente moderno, que fue copiado por muchos países, ¿no? Y que es la Constitución del 49, es la Constitución maldita. Es lo único que está prohibida en todos lados. Ya no se vende más. Yo me acuerdo cuando era chico se vendía en las librerías, ya no se vende más. Si no habría internet, habría desaparecido. En esta facultad de Derecho no se enseña más. Yo soy profesor de esta materia, no se enseña más. Es un puntito de una bolilla, un puntito final. Que el único que lo da soy yo, Analía Elías, 4 o 5, ese puntito, ¿no? Pero ya no se da más. Y es doloroso porque la Constitución del 49 tiene... Yo cuando me dijo el negro Moricato, que vos habías armado la esto, me alegré que sea acá. Porque la Constitución del 49 la hicieron 2 profesores de esta facultad. Primero, para hacer una Constitución necesitaban votación en el Congreso, ¿no? Mayoría grabada. Y el proyecto, tenés que presentar un proyecto de ley, y lo presentó, fue nada más y nada menos, un querido compañero muerto, muy jovencito, que vivía cerca donde Nano Cara tiene local. Vivía en la calle 45, 3 y 4, y era el BBQ, John. Pero el ideólogo de la Constitución, el que le dio el contenido, era un enorme purista, por ahí de los más grandes de la Argentina, que vivía en 51, 3 y 4. Lamentablemente nosotros, yo le dije a Axel, hay que comprar esa casa para hacer un museo de la Constitución, un centro de estudios constitucionales, y me dice, anticipó una empresa, creo que 911 lo compró, que era Arturo Enrique Sampay. Sampay fue titular, destituido, exiliado, que se tuvo que ir del país, ¿no? Volvió en el 74, no le reconocieron el cargo que había tenido. Sampay fue un enorme.
y fue el que le da contenido a la Constitución del 49. ¿Qué tiene la Constitución del 49, que nos emociona leerla? Tiene varios artículos que consolidan legalmente al poder popular, ¿no? Claramente para poder gobernar. Fíjense que Perón pudo gobernar sin obstáculos la justicia. No le metían medidas cautelares, como a nosotros con la ley de medios audiovisuales, nos paraban muchas acciones de gobierno, porque nuestro gobierno no se animaron, si bien sostenían una ideología humanista y una doctrina peronista, nuestro gobierno, algunos se animaron a cambiar la corte, ¿no? Como Néstor Kirchner, que se animó, como hizo fueron salir de la Constitución liberal de 1953, que se agravó con la sanción de la Constitución del 94, que la Constitución del 94 es más de derecha, más corporativa que la de 1853, porque es corporativa, porque niega mucho, restringe mucho la voluntad popular. Fíjense si esta Constitución del 49 vigente ahora será corporativa, que cuando sanciona la Asamblea Legislativa los antecedentes, al final dice esta Constitución de 1994, tiene como antecedente, dice, la Constitución de 1853, la Reforma de 1886, la Reforma de 1892, pero no dice que tiene como antecedente la Reforma del 49. Incluso niega la existencia de una Constitución que estaba mal derogada, que fue mal derogada. A mí René Orsi, un gran profesor de historia constitucional, me decía, que vivía en la calle 54, y dijo, René Orsi es alguien que debemos homenajear, porque fue un historiador muy riguroso. Porque en historia, ahora lo vemos en la serie de Menem, ¿vieron? Estos son novelas, y la gente cree que es verdad. Pero en historia hay una deformación de autores prestigiosos, como Félix Luna, otros, que son novelistas. Dicen, yo creo que... Y la gente compra un libro y ya, me la tengo clara. En realidad no está respaldado por un documento. Uno iba a la casa de Orsi, Pablito iba conmigo, uno iba con el negro Única también, y Orsi uno entraba y era un ratón de biblioteca. Estaba todo rodeado de libros, ahí en la calle 54, y tenías una escalera y subía y dice, acá tengo el documento, dice, del Archivo Histórico Argentino y del Foreign Office, se iba a Inglaterra a investigar, donde prueba que San Martín tenía una excelente relación con Artigas. Y acá todos estos tipos dicen cualquier cosa, ¿no? Lo de Orsi era todo documento, cero novela. A mí un día José María Rosa, lo conocen, algunos de los más grandes lo conocíamos, que es un poco el historiador estrella nuestro, me dijo, uy, estoy para tirar el agua. Me dijo José María Rosa, historiador es René Orsi, me dijo a mí, porque no te escribe una línea sin un documento. El resto somos novelistas de la historia, ¿no? Bueno, y René Orsi, ¿qué me decía la Constitución del 49? Es una vergüenza cómo se derogó. Se derogó, cuando uno quiere derogar una Constitución, tiene que llamar a otra constituyente. Tiene que juntar 2/3, presentar el proyecto de ley, construir una mayoría en la Asamblea Legislativa y votar la derogación. ¿Qué hicieron en la Revolución Libertadora? Un bando militar. Un bando. Escribieron los militares a pedir el poder económico. Deróguese la Constitución de 1942. A la mierda. Y gobierno militar. A la mierda. Y después incluso, para hacer una nueva Constitución, que fue la reforma del 57, convocaron a elecciones con el peronismo proscripto. Claro, al derogar estaba en otra Constitución. Con el peronismo proscripto lo hicieron. Que esa es esa historia que estamos todos orgullosos, que igual fuimos a elección y ganó el voto blanco. Entonces, cuando uno dice que el constitucionalismo social es la necesidad de tener adecuada una normativa argentina para hacer realidad una ideología humanista y para hacer realidad una doctrina como la nuestra, que establece que necesitamos, que es noble, tener un país que sea, que tenga soberanía política, independencia económica y justicia social. O como dice el prólogo, incluso de la Constitución del 49, cuando lo establecen en el preámbulo de la Constitución. Esa parte dice, no, los representantes del pueblo nación argentina, unidos por ponerse con el constituyente, bueno,
tiene 6 principios, le agregan, para construir una patria libre, justa y soberana. O sea, que el objetivo de un poquito, pues por ahí algunos me dicen, ¿yo qué puedo leer? Y yo digo, si le digo leer todas las constituciones del 41 no la van a leer los alumnos, ¿no? Entonces hice un folletito, que ahora vamos a distribuir lo que quiera, en donde hay 4 artículos que hay que tener claros, que deben ser para nosotros peronistas un poco el faro que marca nuestro camino, ¿no? Uno es el rol del Estado, y ahí claramente establece 4 artículos, ¿no? 4 nada más, que dicen claramente hacia dónde, qué debe hacer el Estado, ¿no? Y uno es los derechos, que establece los derechos sociales, que dice derecho a la ancianidad, derecho a la cultura nacional, derecho a la formación universitaria, todos los derechos sociales, están en un solo artículo, 37, largo. Hicimos un pequeño folletito, son 2 hojitas, pero el que no tenga el folletito se mete en internet. Gracias a Dios que internet nos devolvió la posibilidad de tenerla, porque si no la Constitución del 49 desapareció de todas las librerías. Dice este folletito, ¿no? Y dice claramente declárense los siguientes derechos del trabajador, derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, leo los titulitos por lo menos, para no olvidarme ninguno, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, derecho al mejoramiento económico, todos derechos a los trabajadores, ¿no? Derecho a la defensa de los intereses profesionales. Y después sigue, ¿no? Con los derechos, derecho a la familia, los enumera, derecho a la ancianidad, derecho a la educación y a la cultura, derecho a la educación superior. Bueno, enumera todos los derechos, es un artículo solo de 27. Y después son los 3 artículos del escándalo, que por esto incluso se da el golpe militar del 55, porque era intolerable para el poder económico, ¿no? Y son fundamentalmente la propiedad privada, donde establece que debe tener una función social y en consecuencia dice estar sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. El bien común es un concepto de la Iglesia, ¿no? La justicia social, el bien común. Uno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después también el 39 habla de, el capital debe estar al servicio de la economía. Había que decirlo eso, el capital al servicio de la economía nacional. Y tener como principal objeto el bienestar social, en sus diversas formas de aplicación, y no puede contraer los fines de beneficios comunes del pueblo argentino, ¿no? Empieza a hacer una serie de definiciones. Y el 40, que es la piedra del escándalo, acá establece la estatización de todas las empresas públicas y de servicios públicos. 40 fue el escándalo para ellos, para el poder económico. Establece la estatización del petróleo, de los recursos naturales, de los minerales, de las fuentes de energía, todo. Y también de los servicios públicos. Los servicios públicos pasan a del Estado, ¿no? Todo, agua, luz, electricidad, todo, telefonía, servicios aéreos, trenes, ahí Perón estatiza los trenes, que la Aerolíneas Argentinas, que profundiza lo de YPF, bueno, y ahí el Estado administra eso. Y establece una fórmula incluso de indemnización que lo copió la Constitución de Chile, las constituciones de otros países, la de Venezuela mucho antes que Chávez. Todo salió de los tipos que enseñaban acá, ¿no? Hay que ver, por eso las aulas de la facultad estaban acá atrás. Por eso este lugar es muy oportuno para hablar de eso. Así que bueno, esto he tratado por ahí un poquito largo, o no, pero de sintetizar algunas ideas. Yo creo que si el peronismo hacia adelante, es difícil nosotros lograr los objetivos nuestros, que son independencia económica, seguridad política y justicia social, si no tenemos un nuevo orden legal. Pueda lograr una constitución. Pero sepamos que para lograrlo necesitamos 2 tercios en la Cámara. Y ahí tiene que ver lo que decía recién Guillermo, ¿no? Y además necesitamos tener un poder judicial no adicto a nosotros, nadie quiere eso.
Un poder judicial que defienda los intereses nacionales y defienda los intereses del pueblo. Eso nada más. Que defienda. Y que no se utilice el poder judicial como un instrumento de persecución política para meter presos. Para lograrlo hay que hacer nada más y nada menos lo que hacía Perón. Construir una gran mayoría, por eso el concepto de la unidad es un concepto revolucionario. Nosotros cuando cantamos la marcha peronista, yo digo, la marcha es como el Padre Nuestro, ¿no? Leemos Padre Nuestro, está en el cielo, santificado sea tu nombre. No pensamos lo que dice muchas veces. Lo repetimos en memoria el Padre Nuestro. Y la marcha la repetimos en memoria. ¿No? Los muchachos peronistas, todos, ¿qué dice la marcha? ¿Cómo empieza? Todos, ahí lo metieron. Acá hay dirigentes sindicales. La marcha peronista está basada en los cantos de los obreros de la Federación Gráfica, el contenido. Y después lo usan las hinchadas de fútbol, la música, y después magistralmente Perón la hace marcha política. Pero nace de cánticos sindicales y después de las hinchadas de fútbol, ¿no? Que le mezcla lo sindical con lo obrero. Pero la unidad es esencial. ¿Por qué? Porque si no hay unidad, no podemos construir una gran mayoría. Y si no tenemos la gran mayoría, no podemos sancionar las leyes necesarias. Y tampoco podemos crear la Corte, que es un desafío indispensable. Cambiar la Corte no es un pecado cambiar la Corte. Primero que se puede, está en la Constitución. O sea, la Constitución habilita la reforma de la Corte, la modificación. No es que estamos en un acto revolucionario, no se puede cambiar la Corte. No, momento, está en la Constitución el derecho consagrado. ¿Se hizo? Sí se habrá hecho. La primera gran reforma de la Constitución del 53 se hace en el 60, cuando agarra la manija del país Mitre. La Constitución se hace en el gobierno de Urquiza, ¿no? Y establecía que los ministros de la Corte eran 9, estaba en la Constitución. Cuando se va a la provincia de Buenos Aires, que hoy es un tema actual, ¿por qué? Porque el resto de las provincias le estaban sacando los recursos que llamamos de coparticipación. Se estaban quedando con el favor. La provincia de Buenos Aires se declara Estado independiente, como es Uruguay, y se va a Uruguay, ¿no? La banda oriental. Se va de la Confederación Argentina. Bueno, la provincia en medio de ese primer paso y Buenos Aires se va en el 54. Se va como parte de la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque no quería compartir sus ingresos, ¿no? Lo de ahora es diferente, porque ahora, digamos, somos parte, pero ha ido cediendo ingresos a la provincia. Pero las discusiones son más o menos las mismas, siempre lo mismo, ¿no? Bueno, y cuando vuelve a la provincia, ya vuelve con Mitre. Y Mitre tenía grandes plumas, porque Urquiza lo tenía Alberdi, pero Mitre lo tenía Vélez Sarsfield, Sarmiento, tremendas plumas. Y en la vuelta, saca la cantidad de miembros de la Constitución. Ya no están más los miembros de la Constitución. O sea que hoy podemos tener 9, como tiene Estados Unidos, que la nuestra copia de Estados Unidos aparte. Podemos tener 20, como tiene Chile. Podemos tener 24, como tiene Colombia. Podemos tener 28, como tiene Venezuela. Podemos tener 17, como 17, como tiene Brasil. Entonces el número no está, digamos, fijado constitucionalmente. Se fija por ley. Por lo tanto, nosotros mañana, si queremos avanzar en un proyecto, y si yo tuviera la posibilidad de participar en la elaboración, de ir a una Corte Federal de 25 integrantes, uno por provincia y uno que desempate, en donde no haya una Corte porteña, sino que tengamos un ministro de la Corte de la Nación de Tierra del Fuego, de Neuquén, se puede legalmente, Y la modificación, primero, ¿se puede o no se puede? Se puede legalmente. Lo segundo, ¿se hizo o no se hizo? Se hizo. Lo hizo Mitre, porque voló los ministros de Urquiza, la Corte y puso 5 por ley, y puso todo de él. Lo hizo Perón, en el 45, 46. Lo hizo Frondizi, en el 57. Lo hizo Alfonsín, en el 83. Lo hizo Néstor, en el 2003. Cristina no lo hizo. Cristina no tuvo estructura normativa para gobernar propia, o de acuerdo a sus intereses, ni tuvo una corte que lo acompañe. Y bueno, y vimos lo que pasó. El poder económico dio ese agujero que avanzó. Sobre los Marianos, sobre los Zanini, sobre los Debido, sobre
Por eso el tema unidad. Porque si no, decime qué fuerza política va a ser a los 2 tercios. Y eso explica la cefalía del presente. Que hoy tiene 3 y no se puede cubrir. Y la otra cuestión, además de 2 tercios del Senado, es que establecieron algo que tampoco en Estados Unidos está permitido, que es un senador por la minoría. Entonces vos necesitas tener 2 tercios del Senado, cuando el Senado elige a 3 senadores por provincia, y para eso necesitas ganar absolutamente todas las jurisdicciones del país, incluida la capital federal. Perdés una y no tenés 2 tercios en el Senado. Eso dice la Constitución actual. Es un corsé muy duro, de hierro, para la modificación de la Corte, porque la Corte está claro que es el sector en donde las fuerzas de poder más operan para cuidar sus intereses. Por lo tanto, si vamos a ir a una elección para elegir concejales, consejos escolares, legisladores, intendentes, gobernadores, tenemos que ir pensando siempre en un esquema de unidad. Porque si no tenemos un esquema de unidad, no vamos a poder tener mayorías. Y si queremos ser más usados, como fue Perón, necesitamos 2 tercios. Y en ese sentido creo que todo el aporte que hagamos es bueno. Si hacemos un aporte de unidad en esta ciudad, es una gota de agua en el océano. Pero no es nada. Pero alguna vez la Madre Teresa de Calcuta dice, mi trabajo, dice, es una gota de agua en el océano. Pero si no estaría esa gota de agua, faltaría. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer una contribución desde la unidad para construir una mayoría a nivel local, pero también con la esperanza que todos los compañeros de la Argentina hagan lo propio, que ganemos esta elección, que tengamos más representación parlamentaria, que ganemos en el 2027, que asuma un nuevo presidente y que tenga un enorme respaldo, que sancione un paquete de leyes que le permita gobernar y que tenga una corte que responda a